Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. Seguimos con nuestra serie sobre liderazgo y hoy vamos a hablar en cómo enfrentar el miedo o los miedos a ser líderes. ¿Por qué? Porque muchas personas sentimos que no tenemos las capacidades, o muchos pensamos que eso es para otros, o muchos pensamos que no, pues mi personalidad no cuadra mucho. Y claro, sí, hay personalidades que son mucho más afines a ser líderes, pero eso no significa que no todos podamos enfrentarnos a una posición o a una posición de liderazgo. Los miedos más comunes que tienen las personas antes de llegar a ser líderes son más o menos 4. Y vamos a ver algunas recomendaciones generales para, digamos que, abordar esos 4 posibles miedos, pero también veremos algunas recomendaciones como super tipsitos, súper prácticos en cómo poder mejorar para dejar los miedos de ser líder. Entonces, lo primero, el primer miedo que tenemos comúnmente es que no tenemos como la autoridad suficiente o formal frente al grupo, ¿no? Entonces, uno de esos primeros miedos es que no nos sentimos con la suficiente autoridad frente al grupo en el que estamos. Eso es muy común porque uno dice, no, pues la gente como que no me come mucho cuento, yo soy más bien pasiva como acá, yo a todo el mundo le digo que sí, entonces, creo que mejor no. ¿Qué pasa? Para enfrentarnos a esto, lo mejor que podemos hacer es ganarnos la confianza de las personas que están en el grupo. No necesariamente debo hacerlo desde una posición de liderazgo, sino que estando abajo en una posición, digamos, igual a mis compañeros, puedo empezar a ganarme la confianza con respecto a ellos y saber que o ir empezando a conocer qué dicen esas personas del grupo, qué es lo que esperan del grupo, porque ya cuando yo me gano su confianza y voy sabiendo qué quieren, pues es más probable que cuando yo suba a la posición de liderazgo sepa a qué enfrentarme, cómo enfrentarme y voy a saber cómo convencerlos también. La segunda o el segundo miedo más común es que otros sepan hacer mejor las cosas que las sé hacer yo. Y eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que sabemos hacer, hay alguien que siempre va a hacerlas mejor. Y no necesariamente eso implica que no podamos ser buenos líderes. De hecho, muchas de las personas que saben hacerlo mejor que nosotros no son buenos líderes. Por eso no están en el lugar en el que estaríamos nosotros. Entonces, bajo esa premisa siempre es, claro, manejar las cosas con humildad, siempre se ha hablado de eso, pero siempre con confianza de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo lo mejor posible y buscando hacerlo mejor incluso. Entonces, bajo esa premisa, cuando yo me enfrento a este miedo de, claro que hay otros que lo van a hacer mejor, pero no lo están haciendo. O si lo están haciendo, nadie los está viendo. Entonces, es un poco adueñarnos de esa posición en la que estamos y convencernos, pues, de que estamos ahí por algo y bajo esa premisa enfrentar como un poco ese miedo o ese temor. El tercer miedo muy común es que nos da miedo que como líderes no tengamos todas las respuestas, ¿sí? Muchos líderes pues esperamos que los líderes nos digan qué hacer, cómo hacerlo, cómo sería, nos den todas las respuestas posibles. Pero un líder que hace eso pues no es un líder, sería un sabelotodo y normalmente estaría muy sesgado por su posición frente a algo. Realmente un líder va a decir, ok, no me las sé todas, las podemos buscar, bueno, las puedo buscar y no solo las puedo buscar, sino que como equipo las vamos a buscar, ¿sí? Entonces es alguien que, por el contrario, esto se puede volver un motivante para trabajo en equipo dentro del grupo. Entonces, ese miedo se puede vencer un poco desde la realidad, la honestidad y la vulnerabilidad que muestra un líder al decir, definitivamente no me la sé, venga, buscamos cómo, o venga, buscamos qué hacer y pues así va a ser obviamente mucho más accesible para todos. La siguiente, o el siguiente miedo más común, había dicho inicialmente que son 4, pero creo que podemos ver tal vez algún otro, pero este es el cuarto. El cuarto es que alguien rompa nuestro estatus o que alguien nos haga quedar como, uy, no sabe, uy, qué mal líder, o que nos critiquen en general. Todas las personas en el mundo no queremos que nos critiquen, mucho menos alguien que está en una posición de liderazgo, porque se esperaría que no tenga mucho que criticarle porque por algo está liderando X o Y cosa. Bajo esa premisa, lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar no en ser perfectos para el otro, sino al contrario, en asumir que siempre vamos a recibir crítica y que hay críticas constructivas y críticas destructivas. A las constructivas les hago caso, tomo lo que me están diciendo y me formo mejor como persona primero y segundo como líder en el rol que esté. Pero a las destructivas debo aprender a hacerles un poco, como veíamos anteriormente en la serie de inteligencia emocional, a cómo me enfrento ante esto sin que, como en esa capita
de, ok, sé lo que soy, sé lo que valgo y sé que muchas veces me equivoco, pero este no es el caso. Entonces, ¿cómo me blindo ante los posibles comentarios destructivos? Y el último miedo es el miedo a que no nos sintamos parte del grupo en el que estamos, ¿sí? Sería normal que alguien del grupo no se sienta parte del mismo, pero si el líder no se siente parte del grupo, pues está un poquito complicado. ¿Qué pasaría en ese caso? Un buen líder también sabe cuándo irse. Un buen líder sabe cuándo es su momento de emigrar, bien sea a cambiarse de grupo o bien sea a cambiarse de rol dentro del mismo grupo. Bajo esa premisa, yo debería ser honesto, conocer qué es lo que es importante para mí como persona y cómo puedo o conocer las expectativas de mi grupo, porque si yo conozco las expectativas de mi grupo, sé si puedo o no puedo cumplirlas. Entonces, bajo esa premisa, cuando yo no, o siento que no soy tan parte del grupo como otros, pues también puedo entregar un poco esa posición o migrar a otra opción, o incluso decir, ok, no voy tanto ya con esto, ahora me gusta más tal otra cosa, quién se va, quién se queda, en el grupo, no en la empresa. Pero ese tipo de cosas pueden funcionar muy bien. Ahora sí vienen todas las recomendaciones, o bueno, como un listado de tipsitos para que nos sintamos más seguros frente al rol de líder. Lo primero es que ustedes creen espacios seguros. ¿Qué significa eso? Que estén con personas que les generen más confianza, que digan o traten temas de los que ustedes ya están más seguros, que los hagan en lugares conocidos para ustedes. Entre más seguros se sientan, pues menor probabilidad de que el miedo como que se los lleve por delante. La segunda, siempre, siempre, siempre tengan conversaciones difíciles. No las eviten, no eviten el conflicto. ¿Por qué? Porque del conflicto crecemos, como veremos en el siguiente capítulo, pero es en estas conversaciones difíciles donde fomentamos y enfrentamos nuestras habilidades a solucionar no solo el conflicto, sino a hablar de cómo somos y cómo enfrentamos las cosas. Entonces, anteriormente, cuando explicaba cómo funcionaba la ansiedad, decía que la amígdala cerebral como que nos da que muchas cosas son señales de alerta y son peligro, pero que normalmente no lo son. Esto es algo, cada vez que yo me enfrento a eso, con mayor seguridad, voy diciéndole a mi cerebro o a mi amígdala que no tiene razón, que no es cierto, que no es el fin del mundo. Entonces, bajo esa premisa, cada vez que yo me enfrento a conversaciones difíciles o, a cosas que me incomodan, voy a poder decirle a mi amígdala, no tienes razón y tengo que enfrentarme a este reto. La comodidad de los líderes jamás va a generar un cambio. Entonces se vuelven comunidades muy estáticas, se vuelven grupos muy estáticos y bajo esa premisa, pues si no nos adaptamos nos morimos. Y eso aplica para cualquier tipo de cosas, incluso volvemos a lo mismo en las relaciones de pareja. Sí, yo no puedo tener conversaciones difíciles con mi pareja de cosas en las que no estamos de acuerdo, como pasa en cualquier pareja, no vamos a avanzar. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar o en la monotonía o simplemente no vamos para ningún lado, entonces pues no funciona muy bien. La siguiente recomendación es que siempre se promueva como el reconocimiento de las fallas. Entonces siempre hay que reconocer cuando nos equivocamos y debemos responder y asumirlo como tal. Entonces sí, fue mi culpa, no siempre es culpa del equipo. O ¿por qué? Porque el líder casi siempre tiene dos roles, ¿no? O se chanta toda la culpa, que finalmente pues sí, porque por eso es el líder, o le echan la culpa a todo el resto. Entonces definitivamente es, ok, sí, se nos olvidó tal cosa o me salté tal paso o bueno, lo que sea, lo asumo, a quien debo pedir perdón, pido perdón, pero entrego con soluciones, ¿sí? Entonces, ok, pasó esto, la solución para este posible problema es tal, ¿sí? La otra es olvidarnos del perfeccionismo. Nada, nunca, jamás en la vida va a ser blanco o negro. Bueno, mentiras, no. Hay cosas que sí son blancas o negras, pero dentro de compañías o cuando trabajamos con grupos de personas es muy poco probable que encontremos un blanco o un negro. Casi todo va a estar en el gris. Por ende, siempre debemos olvidarnos del perfeccionismo. Entre más busquemos perfeccionismo, menos efectivos vamos a ser en el trabajo, uno. Y dos, vamos a generar un ambiente supremamente desgastante, que no es lo que busca un líder. Queremos que, claro, las cosas se hagan lo mejor posible, pero eso va a implicar que a veces nos equivoquemos, por ende no somos perfectos. Eso va a implicar que a veces las personas no estén del mejor mood, por ende pues no seríamos perfectos y así sucesivamente. Siempre, siempre, siempre un líder va a responder con empatía y va a tomar acción sobre ello. Es decir, no solo entiendo lo que me dices en el grupo en el que esté, sino que cómo puedo solucionar o cómo puedo ayudarte, cómo puedo acompañarte en el proceso.
no jefe, lo que pasa es que me estoy sintiendo muy cansada, estoy enferma y creo que voy a tener que renunciar, pues usted sabe que de mí dependen 3 hijos. Ay, qué embarrada. Pues no. O incluso puede ser muy empático. Wow, lo siento muchísimo, de verdad va a ser muy difícil tener que lidiar con esta decisión que estás tomando. Lo siento. Ajá, y siempre, siempre, siempre tendría que tomar una acción. No necesariamente sería, oh, mejorémosle la vida. Claro que sí, en el mejor de los casos sería esa y moralmente seguramente sea la que más busquemos. Pero puede que no, puede que sea despedirla con una super liquidación, por ejemplo. No sé, de unidad, pero sí es movernos, hacer algo con respecto a la necesidad que está teniendo la persona. Porque siempre vamos a tener que comprometernos con los valores, bien sea del grupo en el que estoy, bien sea de los míos propios o pues de la empresa en la que yo trabajo. Entonces, eso nos va a llevar a que la última recomendación siempre sea lidera desde la confianza en ti mismo, la confianza en las personas con las que trabajas, la confianza entre los procesos y que por algo se están llevando ciertos procesos y se han establecido. Entonces, bajo esa premisa, siempre vas a poder moverte con cierta confianza con respecto a que las cosas no se podrían salir del control de todo. Entonces, esa es una de las cosas más importantes para que ustedes puedan enfrentarse al miedo de ser líderes, o si ya son líderes, cómo pueden enfrentar ese miedo continuo de, ay Dios mío, me voy a equivocar y todo depende de lo que yo haga o no haga. No siendo más, los buenos líderes inscriben a sus trabajadores o a sus compañeros o lo que sea a todos los cursos que tenemos en Ipler, así que recuerden visitar nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual y ahí van a poder mirar todo lo que nosotros ofrecemos para que en su empresa o en su grupo universitario o en su familia, quien sea, tengan mejores habilidades para enfrentar los retos de la vida diaria a nivel profesional y personal. Nos vemos en un próximo capítulo.